Tenemos a la doctora Erika Cecilia Castañeda Redondo, del Departamento de Teoría y de Procesos de Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. ¿Sí? Ella es doctora en Artes, Diseño por la FAD UNAM, en la Ciudad de México. Actualmente se desempeña como jefa del Departamento de Teoría y Procesos de Diseño en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, donde gestiona los proyectos de investigación de los profesores adscritos al mismo, desarrolla procesos de planeación, asignación docente, así como participa en los procesos de gestión universitaria a través de consejos divisionales y académicos en los cuales forma parte de diferentes comisiones. ¿Sí? Ha impartido docencia en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey y recientemente en la Universidad de Anáhuac y en la UAM Coajimalpa. Se ha publicado diferentes artículos en libros y revistas especializadas en la convergencia de arte, política, diseño y tecnología. ¿Sí? Y su investigación en curso vincula a las pedagogías críticas en el diseño a partir de procesos sociales, ¿sí?, agentivos, es decir, en torno a la capacidad de activar agencias para entender las dinámicas sociales en las que se inserta tanto el diseño como sus enseñanzas. Entonces, bueno, recibámosla, vamos a pasar el micrófono. Ella tiene preparada para el día de hoy investigar para el diseño, apuesta crítica del giro dialógico en los proyectos de diseño. Por la situación. Yo inicialmente quisiera agradecerle mucho a los organizadores del coloquio, también decir que me da mucho gusto pues estar en esta unidad, en la unidad Azcapotzalco, viniendo de la unidad Coajimalpa, ¿no? Bueno, yo quisiera hablarles inicialmente, tengo planeada mi presentación en dos partes. Una parte donde quiero plantear como una reflexión en torno al tipo de diseño que, las apuestas del tipo de diseño que tenemos en UAM Coajimalpa, que como a lo mejor algunos de ustedes saben, no tiene apellidos. Es una licenciatura que se llama licenciatura en diseño. Y bueno, quisiera hablar en torno al por qué es así, cuáles son sus apuestas y cómo se observan en los trabajos de investigaciones en los proyectos terminales. Entonces, bueno, voy a leer una parte para que pues tener claridad y no rebasar mucho el tiempo. Y en cuanto hablemos sobre los trabajos terminales, pues ya les comentaré de qué van estos proyectos. Bueno, entonces, uno, investigar para el diseño. La matriz disciplinar y su impostura de límites y fronteras. Al ser definido como un campo disciplinar, esto es, en el sentido académico, como un conjunto de conocimientos que están clasificados y organizados en compartimentos, que a su vez producen modelos de producción de conocimiento, el diseño ha adquirido históricamente sus apellidos, sus continentes y contenciones, divisiones programáticas que le han permitido desarrollar una estabilidad disciplinar, una identidad constante y, como indica Dan Abdullah, una agenda de investigación y de desarrollo. Abdullah avanza su argumento indicando que las disciplinas o formas del diseño señalan que éste está perdiendo la perspectiva de sí en el mundo y afirmándose como un mundo en sí mismo, el mundo del diseño. Tal el principio tautológico del design thinking, por ejemplo. Esto, evidentemente, cierra las posibilidades a las redefiniciones de los conocimientos y habilidades que el futuro demanda, o más aún que son urgentes en el presente, como la crisis planetaria por el cambio climático, el entendimiento del impacto de nuestro trabajo en los actores humanos y no humanos, el servicio a las colectividades sociales, más que a la resolución de problemas de la industria, etcétera.
Operar y enseñar ese distanciamiento crítico para con el productivismo y el consumo requiere herramientas y metodologías de trabajo que aún no incorporamos en los programas académicos. En gran medida, porque las especialidades del diseño se han convertido en la razón de ser de tales programas: gráfico, industrial, textil, de modas, etcétera. Y la enseñanza de tales especialidades está estrechamente vinculado a la reafirmación del individuo, a su autoridad, su autoría, todo lo cual está soportado por la historia del diseño como si se tratase de tendencias asociadas a los grandes nombres, como los que vemos en pantalla: Gropius, Meyer, Müller-Brockmann, Ramírez Vázquez, Porcet. Uno de mis constantes cuestionamientos en torno a la enseñanza y mi labor docente en la formación de futuros diseñadores ha sido cómo desafiar esas acciones curriculares de la especialización, que son en realidad estructuras dominantes en la educación del diseño. Y aunque aún no encuentro una respuesta contundente, la proposición implica habilitar un compromiso con otras formas de saber, con otros conocimientos y entendimientos. Ciertamente, compartimos como diseñadores procesos similares, formas de pensar, formas de compilar y organizar el conocimiento sobre el diseño. Pero la operación posterior, que implica la producción especializada de soluciones, nos impide ver la verdadera naturaleza de nuestro potencial colaboración. Cruzar esas fronteras que esta suerte de matriz disciplinar nos ha impuesto nos permitirá comprender que nuestro trabajo no es aditivo, es sistemático. El diseño, como sabemos, surge disciplinariamente con el sistema fabril en el mundo noratlántico desde mediados del siglo XVIII. Su intención, como señala Rafael Cardoso, fue poner orden en el caos del mundo industrial, ordenar el mundo de la producción de mercancías. Efectivamente, la actividad del diseño en el momento de expansión comercial, industrial, fabril del noratlántico generó que las actividades destinadas a proyectar y fabricar artefactos se desplazaran hacia el centro de los debates políticos, económicos y sociales. Es decir, el marco de inteligibilidad a través del cual se construyó la disciplina del diseño es el de sus especialidades en el contexto productivo. De modo que en su incepción se encuentra este sistema productivo que adjuntó sus metodologías y procedimientos provenientes de las disciplinas sociales, económicas, políticas, pero también, y muy importante aún, del arte, de la arquitectura y de la ingeniería. Lo que busco argumentar aquí es que el diseño tiene esa condición ontológica que está determinada por su carácter productivo, pero que este marco de intelección ha dejado de lado la posibilidad de incidir en las esferas de vida a partir de otras intenciones, como las relacionales, las de reciprocidad, y que eso, en cierta medida, cancela nuestra capacidad de recrear en nuestro trabajo las experiencias de alteridad, el resonar del trabajar para y con otros. Esta ontología productivista es paradójica, porque también ha permitido crear discurso a través del diseño. A la vez que perdió de foco que los fenómenos sociales sobre los que incide el diseño son históricamente condicionados y culturalmente determinados. Tal como señala Boaventura de Santos Sousa sobre las ciencias sociales. Y al respecto dice: los fenómenos sociales son de naturaleza subjetiva y como tal no se dejan captar por la objetividad del comportamiento. Esta naturaleza subjetiva implica que en el diseño haya una interferencia constante de los sujetos, por tanto, una imposibilidad de dividir a los sujetos de los objetos, por lo que no configuramos un universo de objetos significantes en los procesos culturales. Somos parte de ellos. Lo que diseñamos nos diseña. Y con ello también perdemos los contornos dicotómicos disciplinares y el diseño puede asumir una forma continua. Las fronteras disciplinares que el productivismo noratlántico nos ha impuesto
nos previenen de construir relaciones significativas a través de inserciones colectivas y de colaboración. De tal manera que, como indica Dan Abdullah, lo que está en juego es una noción de pedagogía que informe la mente y que cree las condiciones para el ejercicio de formas de agencia que son críticas, formativas, comprometidas y socialmente responsables. El reflexionar sobre el quehacer del diseño desde la academia puede aún implicar el reto de comprender los principios de actualización de nuestras realidades, la manera en que estos tocan a nuestras instituciones y el modo en que estamos formando a los diseñadores para enfrentar retos futuros. De tal suerte que, como indica Irit Rogoff, este giro educacional permita que el alcance de la formación de los diseñadores sea más amplio, que provea de sitios para hacer mucho más de lo que está pensado, un espacio abierto para que los diseñadores puedan comprometerse de forma distinta con su entorno, más allá de las paredes de la universidad, hacia lugares de posibilidad y sitios de incidencia política. En ese sentido, mi gran preocupación está vinculada al etos del diseño, es decir, a pensar al diseño más allá de la solución del problema como prácticas de diferente orden. Una de ellas, la que vivimos todos los días, son las prácticas de orden corporal, la continua preocupación por entrenar la destreza mano-ojo y que están sostenidas también por marcos discursivos y hasta por gremios. Los límites de lo decible de un producto o una solución de diseño, lo enseñable, lo que se aprende, pasa también por una enseñanza de alteridad. Lo que decimos, hacemos y observamos no nos es ajeno. De modo que el punto inicial de la enseñanza del diseño podría partir del planteamiento de su condición dialógica, de una realidad más plena, en la que el docente no se presente como el comandante de los debates que suscita, y buena parte de su labor didáctica y pedagógica estriba en dialogar, en especular, pero también en relativizar la verdad presentada como absoluta. La verdad incluso de los métodos proyectivos a los que estamos tan encaminados por nuestra disciplina. En ese sentido, los diseñadores educadores también tomamos posición. Nos topamos cara a cara frente a un complejo de imágenes del mundo, imágenes mundo que nos confrontan mediante sus contrastes, intervalos, rupturas, dispersiones y el espacio que hay entre ellas. Eso que con relación a las imágenes George Didi Uberman ubica como su fondo común, nos presenta relaciones inadvertidas que imprimen de valor a nuestro trabajo didáctico, al discernimiento y a la astucia para difundirlo en el aula. Esas posiciones que asumimos dicen algo. ¿Qué es lo que está siendo dicho cuando se enseña diseño? Frida Gorbach y Mario Ruffer señalan en su introducción al libro Indisciplinar la investigación, archivo, trabajo de campo y escritura, que la idea de que todo acto debe entenderse como habla implica que lo dicho es algo que está siempre afuera del propio acto de diseñar. De modo que efectivamente el diseño habla, ejecuta performatividades, produce significantes susceptibles de interpretación, pero esa interpretación y esa producción de significado responden también a una sensibilidad. Enseñar las hablas del diseño implica también experimentar sobre ese orden de lo sensible, sobre su repartición, como señala Jacques Rancière. Una división que es un proceso de subjetivación y un régimen de identificación. Por tanto, es también ético-político. En la enseñanza y la práctica del diseño es ética política. Ese es el ethos del diseño, su capacidad y su potencia de intervención en la política de las colectividades en las que incide. En ese sentido, a mí me gustaría mostrarles ejemplos, un par de ejemplos en torno a cómo llevamos a cabo esta práctica dialógica en los proyectos terminales de diseño en Huancajimalpa.
Para empezar, pues, claro, entender que el proceso dialógico implica que hay una retroalimentación importante entre los profesores y los alumnos y que en esa correlación que mantenemos generalmente no somos los profesores quienes narramos ante los oyentes, sino que el alumnado, los alumnos tienen también un papel altamente activo en su formación en el proceso del desarrollo del proyecto terminal. Para mí es muy importante tomar como base la apuesta de Paulo Freire en torno al giro dialógico, a la manera en que el diálogo produce un tema generador en torno a los proyectos de diseño y al papel que eventualmente tienen los alumnos en ese proceso del diseño. Una de las cosas entonces que señala Freire en torno a la importancia del proceso dialógico es que pues incentiva el pensamiento crítico y que está basado en los procesos de problematización, en comprender que en la realidad que vivimos hay problemas que de alguna manera estamos llamados a intervenir en ellos desde diferentes perspectivas. Y claro, para Freire, uno de los aspectos más importantes o el punto de arranque es la palabra generadora, la manera, el dialogar genera que esos problemas se conviertan en temas significativos. A él le llama el tema generador. Y para eso, pues la reflexión que se lleva en el aula está totalmente acompasada de la praxis. En ese sentido, pues les quiero mostrar un par de proyectos, bueno, cómo se llevaron a cabo los proyectos terminales, los hemos estado llevando a cabo durante la pandemia. Como se darán cuenta, una de las grandes importancias para los proyectos terminales en UAM Coajimalpa es lograr tener un amplio contacto con los actores, con todos los involucrados en las problemáticas, y uno de los problemas que tuvimos durante 2020, 2021, pues es el contexto pandémico. En ese sentido, pues hubo que hacer también ciertos procesos de innovación en torno al manejo de actores, y el tema que en mi caso particular he estado manejando es la soberanía alimentaria en las comunidades periurbanas de la alcaldía Coajimalpa. En ese sentido, pues es muy importante conocer cómo trabajan, cómo son los agroproductores de la alcaldía y pues comprender cuáles son su distribución espacial, sus características etarias, e incluso también importantísimo a través de diferentes metodologías etnográficas, comprender cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, etcétera. Este es un esquema más o menos concreto de cómo se lleva a cabo el proyecto terminal. El proyecto terminal se realiza, como ustedes sabrán, en un periodo de 3 trimestres y la intención que tenemos de trabajar en él es a partir de una condición sistemática, un abordaje sistemático de las problemáticas, en este caso de la soberanía alimentaria. Durante el primer trimestre, lo importante implica entender el problema a fondo. Para ello nos valemos de algunas metodologías de la antropología, de la etnografía, de la gestión cultural. Durante el segundo trimestre activamos todo un proceso de ideación que conocemos como el sistema solución, donde trabajamos propiamente soluciones de diseño. Y durante el tercer trimestre la intención es implementar el proyecto y realizar evaluaciones en torno al mismo. Una cosa que ha resultado importante, un reto interesante, pues ha sido precisamente trabajar estos talleres de formación en torno a herramientas de las ciencias sociales en línea, ¿no? Entonces, pues esto implicó una determinada dificultad, pero de cualquier forma, pues los resultados fueron muy interesantes.
Otros procesos que hacemos, pues es también la observación participante. Trabajamos directamente en campo, en este caso es un trabajo que acabamos de realizar durante este trimestre con agroproductores de la cooperativa Humedalia en las Chinampas de Xochimilco, donde pues observamos cómo trabajan en temas de bancos de semilla y cómo trabajan también en términos de agroproducción ecológica, que es muy importante, ¿no? Entonces, pues esos son partes importantes del trabajo proyectivo, ya habiendo entendido determinadas herramientas de la etnografía y de la gestión cultural. En ese sentido, bueno, algunos de los resultados que hemos tenido los vemos, por ejemplo, en este proyecto. Este proyecto se llama Almáciga, que pues abordó la producción alimentaria local de baja escala en la alcaldía de Coajimalpa. Y bueno, lo hizo a través de pues diferentes elementos de diseño, entre ellos el que estamos viendo aquí, que es propiamente una app donde se realizó un mapeo de las personalidades productoras de alimentos en Coajimalpa y donde también se trabajó colaborativamente con estudiantes de la licenciatura en socioterritoriales que nos ayudaron o les ayudaron a comprender cómo es la forma urbana y periurbana de las comunidades en Coajimalpa. En ese sentido, pues desarrollaron el sistema, pero también pues han trabajado continuamente en la vinculación con los productores en la alcaldía. Otro proyecto, que es un proyecto que me parece muy interesante destacar, se llama CUMA, que es el acrónimo de Cultivo de la Memoria Agrícola, que pues este proyecto lo que hizo fue ubicar en la invisibilización de los conocimientos tradicionales y las habilidades agrícolas de la comunidad de San Pablo Chimalpa, en Coajimalpa, los efectos nocivos, los atentados, digamos, contra la soberanía alimentaria en la localidad, y pues hicieron un proyecto donde se valieron de herramientas de la gestión cultural para trabajar con los agroproductores una serie de un canal de videos donde se llevan a cabo talleres de habilidades agrícolas que están siendo protagonizadas por los propios productores. Adicionalmente, ellos también han trabajado con la primaria local, produjeron un repositorio que opera en la memoria agrícola de la localidad que va a ser depositado en el museo local. Y bueno, pues han tenido trabajo muy interesante, ¿no? Bueno, pues yo realmente para concluir quisiera nada más destacar pues estos dos aspectos que son muy importantes en el trabajo terminal en Coajimalpa, ¿no? El primero de ellos es precisamente que no operamos o no procedemos a partir de una matriz de especialidades, que nuestra actitud, aunque se acerca a la estrategia, a la planificación, en realidad pues lo que nos interesa es poner en marcha, en escena una serie de relaciones, un trabajo de reciprocidad y relacionalidad. Es muy importante también que los alumnos trabajen bajo su propia agencia, las conexiones que hacen los actores las hacen en buena medida enteramente ellos, los compromisos que hacen con las comunidades también las hacen ellos, y también nos parece muy importante mostrar que durante el proceso de realización del proyecto terminal hay mucho trabajo especulativo en torno al diseño y poco trabajo proyectivo. Y eso no lo observamos como algo que esté en detrimento de nuestros trabajos, sino que lo observamos como una práctica relacional que nos permite también actualizar esas potencias de la imaginación y del compromiso con los actores con los que trabajamos. Bueno, en fin, yo allí dejaría mi ponencia y les agradezco mucho por su escucha. Abrir la sesión de preguntas. No tenemos alguna.
Yo ya sabía que en la UAM Coajimalpa no existían como dicen los apellidos en las carreras de diseño, ¿no? Pero entonces, el enfoque que tienen está orientado hacia el diseño de estrategias, dijo, pero pensado como en la búsqueda de relaciones. O sea, es que no alcanzo a entender. Aquí, por ejemplo, yo soy de diseño industrial, como que está muy centrado nuestra actividad hacia el desarrollo de productos, ¿no? No necesariamente un producto físico tangible, sino un producto o servicio, pero es que yo personalmente pienso que la práctica de diseño sí debería de ser algo en lo que deberías de dejar de ponerle estos apellidos, ¿no? Y deberías de buscar una integración más, algo distinto, algo que trascienda. Entonces, bueno, perdón, creo que estoy dando muchas vueltas. No entiendo entonces cuál es el enfoque final. Gracias. ¿No sirve o sí? ¿Me escuchan? Sí, sí, sirve. Es para la transmisión de internet. Bueno, claro, esto produce mucha confusión, nuestros propios alumnos la tienen, te lo aseguro que sí, conforme van tratando de hacer sentido a su perfil de egreso, van comprendiendo en dónde pueden insertarse, sobre todo por su preocupación laboral, ¿no? Nosotros sí contamos, por ejemplo, con laboratorios de producción, tenemos un laboratorio de apoyo a la docencia donde se producen objetos industriales, máquinas, tenemos maquinaria de CNC, etcétera, etcétera, pero no es nuestro enfoque, ¿no? Nuestro enfoque, como les decía, es un enfoque sistemático. Tenemos 3 bloques de laboratorios. El primer bloque le llamamos bloque de laboratorios integrales, donde precisamente ellos aprenden estos procesos de diseño integral, cómo trabajar, digamos, el diseño desde estos abordajes, donde el pivote, donde lo que importa es el problema, y el problema puede tener aristas desde muchas perspectivas, ¿no? En mi caso particular, también por mi formación, la arista más importante desde la que la abordo, pues es el tema social, el trabajo social, el trabajo con las comunidades, con los entornos sociales, con los actores, ¿no? Después tenemos un bloque de laboratorios que les llamamos laboratorios de sistemas, que están enfocados en la información. Entonces está el laboratorio de diseño de sistemas de información en los espacios y sistemas interactivos. Con eso, pues ahí te vas empezando a dar una idea de que si hay una cierta orientación para con la producción, pero que esa orientación para con la producción tiene que ver más con la información, con los datos, con cómo estos se emplazan en el espacio y cómo constituyen procesos de interactividad. Y finalmente, nuestro último bloque de laboratorios es el laboratorio terminal, donde habiendo acumulado pues la experiencia de los sistemas y del integral, pues podemos hacer proyectos de esta índole, ¿no? O sea, estos que tuviste aquí son temas pivotes, temas generadores, lo llamo así en los términos de Freire, como es el tema de la soberanía alimentaria. O sea, actualmente también en un proyecto conjunto con Azcapotzalco estamos trabajando con agroproductores, ¿no? Entonces, con Corena. Entonces es muy interesante para nosotros y muy importante que nuestros alumnos vean que pueden insertarse en trabajos institucionales vinculados al trabajo social, vinculados también a la consultoría, y bueno, pues que poco a poco aprendan a desprenderse de la ansiedad que les produce el no ser expertos en la producción de un objeto, un mensaje o un espacio. Y bueno, eso es más o menos el perfil. Yo quería saber si tenían alguna especialidad. Por ejemplo, nosotros nos vamos como especializando según las optativas que vamos tomando y quería saber si ustedes tenían algo parecido. ¿No?
Bueno, no, nosotros realmente no, como les comentaba, nuestra apuesta es, bueno, no puedo hablar a nombre de todos mis colegas ni del perfil de egreso de la licenciatura, pero sí puedo decir a nombre propio que mi apuesta, yo estudié comunicación gráfica y comencé a observar cómo el diseño gráfico y la comunicación gráfica se estaba súper especializando. De pronto yo ya estaba en el ámbito laboral como apretando tuercas, por ejemplo, en el diseño web, literalmente apretando tuercas, o sea, haciendo banners, haciendo GIFs, ese tipo de cosas. Y eso a mí me producía mucho desasosiego como diseñadora, porque yo observaba que había muchos nichos de trabajo como diseñadora. Ahora puedo decirle una diseñadora sin apellido, sin especialidad, ¿no? Creo que podemos tener, nosotros, mi postura personal es no tener especialidades porque estoy francamente contra las especialidades del diseño. Yo realmente no creo, cuando me dicen es que el diseño industrial, por eso lo mencioné aquí, pues el diseño, todo fue industrial, todo ha sido industrial, o sea, su incepción es la industria, ¿no? Sea como sea concebida a lo largo del siglo XX y luego el XXI. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa más, pues es más bien vincularme como actor en los entornos sociales, comprender cómo el trabajo creativo que hago, el trabajo de vinculación social, el trabajo de formación tiene ese carácter integral, ese carácter que implica pues saber desde gestión, administración, gestión cultural, etnografía, entrevistas, como vieron aquí, producción agrícola, ¿no? O sea, vieron a los que se ven en las imágenes son los alumnos que están trabajando en los huertos, etcétera, ¿no? Y ya de pronto muchos de nuestros alumnos están muy preocupados por los tipos de huacales que necesitan los almácigos, no desde una perspectiva industrial, sino desde una perspectiva de agroproducción orgánica, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso sí es como un giro al productivismo que a mí me interesa mucho fomentar en los alumnos, precisamente porque pues ya el planeta lo reclama, ¿no? Reclama que perdamos el apellido, porque el apellido pues es el efecto de nuestro quehacer en el mundo, ¿no? Y bueno, esa sería mi respuesta, pero no hay especialidades. Por su ponencia. Bueno, vamos a entregar un libro, ¿sí? Los dos, acerca de los métodos y las maneras. Es parte de la producción editorial que acompaña este evento. Con ellos la idea es dejar una memoria de lo que se está generando en estas ponencias y pues bueno, esperemos contar con un texto que